Pero ahora sí pasamos ya a nuestra próxima entrevista. Hablamos de la juventud organizada. Fíjense cómo hablamos de distintos sectores organizados, pero la juventud también se organiza, tiene mucho para reclamar, y en este caso estamos hablando de los estudiantes secundarios, más particularmente de la escuela Gurruchaga, que hace unos días compartían un comunicado en el que expresaban las sensaciones encontradas a través de distintos casos, como por ejemplo que los salones se caigan abajo, que los techos de los salones se caigan abajo, aguantar el frío en invierno, aguantar temperaturas muy altas en calor, la situación que atraviesan algunos alumnos que bueno no llegan con el dinero para poder comer, los problemas mentales que esto acarrea. Y es por todo esto que el día de mañana, el jueves, van a estar marchando al Ministerio de Educación para exigir mejores condiciones en las escuelas. Para hablar sobre ello y para conocer en detalle la organización que vienen llevando adelante, está en comunicación telefónica Morena Dorigo. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Gurruchaga. Muy buenos días, Morena, te saludamos Lautaro y Noelia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Morena, queríamos conversar un ratito, conocer, que nos puedas contar en detalle cuáles son esas distintas situaciones que ya vienen atravesando hace rato y que, bueno, hoy implosiona con esta actividad que van a llevar adelante mañana. Bueno, yo soy parte del Centro de Estudiantes de la Gurru, soy la presidenta, que participamos en la FESER, que es la Federación de Escuelas Secundarias de Rosario. Desde la FESER convocamos a esta marcha porque la falta de presupuesto en la educación no es un problema de algunas escuelas, es de todas. No solo hay copas de leche insuficientes y la falta de comedores y todo eso, porque en todas las escuelas hay falta de picaportes, ventanas rotas, en verano ventiladores rotos y en invierno las estufas, la falta de gabinetes psicopedagógicos, que como vos explicabas, muchos pibes al tener problemas en sus casas y no poder tener una contención en la escuela, se hace muy difícil el estudiar. Uno no puede estudiar si no está bien, no puede estudiar si tiene frío, no puede estudiar si tiene hambre. Tenemos falta de las tutorías en todos los años, y también, por supuesto, los sueldos bajos de nuestros docentes y no docentes. Y te consulto, Morena, desde FESER, ¿ustedes vienen llevando adelante algunas asambleas? Que es, ya me imagino que aparecerán estos puntos que bien detallabas. Sí, desde FESER hacemos asambleas con las escuelas que participan de la federación para organizar esta marcha. Las estuvimos haciendo los martes, que participaron bastantes escuelas, y nada, convocamos acá en la Plaza de la Gurru, en las Américas, para marchar desde acá mañana hacia el ministerio, porque es más cerca. Claro. Bien. Morena, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Bueno, bien introducida, Noelia, al principio una tradición ya histórica del Centro de Estudiantes de la Gurruchaga en cuanto a lo que es la organización, la movilización por las distintas causas, distintos reclamos. Y recuerdo que en este último tiempo, entre los distintos ajustes, tanto por parte del gobierno nacional como aquí la gestión provincial, como también otras cuestiones, digamos, que han ocurrido. Recuerdo el de los chicos, que habían sido interceptados en la vía pública por la policía, y siempre han tenido una actividad muy marcada, digamos, una agenda que pone en el centro lo que son los reclamos estudiantiles. Entonces, consultarte, que nos puedas seguir comentando ya casi a fin de año un poco cuál ha sido esa agenda de actividades que han tenido. ¿Han podido hacer un balance al respecto de lo que ha sido este movido 2025?
Bueno, nosotros este año en nuestra escuela vivimos un año bastante movido, bastante difícil porque estamos intervenidos. Entonces los proyectos del centro de estudiantes, la verdad que muchos se nos vieron afectados por esta situación, pero aún así nosotros intentamos siempre ser la voz de los pibes, la voz de los estudiantes, y bueno, ponele, estas situaciones con la policía siguieron sucediendo. Seguimos hablando con los pibes, seguimos reclamando, porque realmente son situaciones que no deberían suceder de por sí, pero también se ve mucho la discriminación por portación de rostro, que es una cosa terrible, que se viva aún hoy, y a pibes, a menores. Exacto. Morena, ¿qué alguno de esos, bueno, impactante para empezar esto que nos estabas comentando, por lo menos el conocimiento y lo más mediatizado fueron los casos que ocurrieron hace un tiempo, ¿no? Respecto de de parar en la vía pública, pero bueno, qué importante traer al conocimiento que esto, bueno, es algo que evidentemente sigue ocurriendo más allá de que no tenga esa difusión mediática. Pero bueno, consultarte, nos decías que proyectos que son elaborados y también para que nos están escuchando, ¿no? Tener conocimiento, claridad. Muchas veces hablamos y un poco nos jactamos, ¿no? De la juventud que se moviliza, pero a veces poco le preguntamos a la juventud un poco qué está organizando. ¿Hay algunos de estos proyectos que, si es que nos podés contar, que nos puedas contar precisamente de qué tratan, qué problemáticas o qué situaciones abarcan o en qué situaciones se focalizaron, para tener un poco más de conocimiento? Bueno, ahora desde el centro de estudiantes estamos en época de elecciones. Perdón, estoy en la escuela y hay un ruido, pero bueno. No hay problema, se escucha bien, se escucha bien. Oh, bueno, genial. Desde el centro de estudiantes estamos en época de elecciones, así que está siendo todo muy movido porque se presentaron 2 listas, que es algo que pasa muy poco. Hace 3 años que se venía presentando una sola. Y anteriormente también es como que cuesta mucho que los pibes se copen en armar listas y en participar, por las propias cosas que decíamos antes, ¿no? Muchos pibes están intentando ver cómo vienen a la escuela porque no pueden cargar la SUBE y no van a estar pensando en cómo hacen para armar una lista. Claro, y sí. Sí, precisamente eso. Perdón que te interrumpa porque justo eso te quería preguntar cómo era la participación de los estudiantes, entendiendo la importancia que tiene siempre la participación estudiantil en estos espacios, pero más en contextos adversos como los de hoy. Claro. Bueno, este año, sobre todo desde los años más chicos, primero, segundo, algunos terceros, hay mucha participación, por suerte. Los pibes están bastante copados, y es algo que a todos nos pone, la verdad, muy contentos porque es el futuro del centro, básicamente. Después, en los años más grandes ya es un poco más difícil la participación por justamente estas cosas. Los pibes se ponen como a pensar más en los problemas que tienen en sus casas, en cosas que nosotros realmente no podemos resolver, y que reclamamos por los gabinetes psicopedagógicos, que reclamamos por el acompañamiento desde las tutorías y demás. Pero más que eso, en realidad nosotros no podemos. Hemos presentado proyectos desde el centro de estudiantes para pedir el gabinete al ministerio y no se ha resuelto nada, y son cosas, nada, que la verdad nos ponen bastante mal, pero que los pibes, por lo menos nos parece a nosotros, que saben que pueden contar
para lo que necesiten. Bien, estamos hablando con Morena Dorigo, presidenta del CEG, el Centro de Estudiantes de la Escuela Gurruchaga. Bueno, Morena, de mi parte, sí consultarte una o dos cositas más, no te queremos robar mucho tiempo. También, bueno, para no generar ningún inconveniente. Pero sí te quería preguntar si podés comentarnos alguna situación más respecto de cómo se vive precisamente el ajuste en la escuela secundaria. Ustedes que son los estudiantes que allí transitan, un poco nos dabas cuenta del contexto. Chicos que no cargan la SUBE, que ya siendo un poco más grandes, posiblemente el enfoque esté puesto en cómo resuelvo algún problema económico o alguna cuestión familiar en esta coyuntura tan complicada para lo laboral, la inserción en distintos mercados de trabajo o del estudio. Y nos comentabas, ¿no? Reclaman un gabinete psicopedagógico, de acompañamiento, también el tema de las aulas. ¿Qué situaciones que transitan en el cotidiano podés contarnos para decir, acá nos damos cuenta o acá sentimos el ajuste económico que se vive en la educación pública? Bueno, sobre todo lo notamos en nuestros docentes, porque están muy angustiados. El que les quiten el derecho a huelga con el presentismo es una cosa pero repudiable. Y nosotros nos damos cuenta, al hablar, nosotros tenemos, la mayoría, tenemos mucha confianza con nuestros docentes, podemos hablar tranquilamente y tener unas lindas relaciones y nada, vemos cómo duele y cómo cuesta luchar por los derechos cuando te siguen pegando palazos, y es un garrón. Y después en la infraestructura de la escuela lo notamos muchísimo. Ahora estoy justamente en el salón del centro de estudiantes, que está todo llovido, tenemos los techos rotos, nada, en todos los salones están los techos rotos, el piso, ventanas rotas, y en invierno o te cagás de frío en invierno, perdón, claro. O te morís de calor en verano, y es horrible vivir todas esas situaciones, porque realmente los pibes no podemos estudiar así, sin tener las necesidades básicas. Y bueno, esto de ponerle venir a la escuela, muchos vivimos muy lejos, yo vivo casi en Baigorria, y muchas veces yo no puedo cargar la SUBE, que por suerte tengo el boleto gratuito, pero tengo doble turno, y hay veces que tengo un contraturno muy largo, como les pasa a muchos, y no me puedo volver a mi casa y volver a venir porque se me van los boletos y no puedo cargarla. Claro. Sí, realmente se hace complejo, y condiciones que tendrían que estar garantizadas lamentablemente no lo están. Por eso es importante mañana acompañar. Bueno, recordanos, Morena, cómo va a ser la convocatoria, si se pueden sumar desde distintos sectores, desde distintas organizaciones. Sí, obvio. Bueno, mañana desde el 6 de noviembre, desde la FESER, vamos a estar convocando en la Plaza Las Américas, la de la primaria de la Gurruchaga, a las 10 de la mañana, que vamos a marchar desde ahí hasta el ministerio, hasta la puerta del ministerio, Echeverría 150 bis, para reclamar mejores condiciones para nuestra educación. Pueden acercarse quienes quieran, desde organizaciones o particularmente, están todos invitados, y les agradeceríamos que fueran, porque mientras más seamos, la verdad que siempre es mejor. Exacto. Bien, Morena, te agradecemos muchísimo por estos minutos, y bueno, allí vamos a estar mañana. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo. Escuchábamos la palabra de Morena Dorigo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Gurruchaga, e integrante también de la Federación de la FESER.